es en una zona que ya sabemos que tiene sismicidad, pero lo que ha llamado la atención es la fuerza del temblor y los destrozos que ha causado. Antonio Arechavala, hola Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a En Jaque. Porque es una zona, digo, montañosa, hay un choque de placas, eso ya se sabe, pero no es habitual que haya de esta intensidad un terremoto, ¿no? No, en absoluto. No hay precedentes conocidos. Si vas a la historia instrumental, el peor recogido es un 5,8 en 1960 en Agadir, que bueno, sí que hubo 15.000 muertos casi, pero desde luego precedentes de 6,8 no hay ninguno. Quizá en 1755 hubo uno en la zona por allí, pero claro, en aquella época no teníamos datos instrumentales. Pero ha sido una sorpresa. Ya, yo he estado leyendo un hilo que tú has recomendado a los periodistas de Itaiza, que es un sismólogo, vulcanólogo, y me ha llamado mucho la atención que no utilizaba para nada lo que nosotros estamos utilizando, que es lo de la escala Richter, la magnitud. ¿Por qué? O sea, ¿vosotros cómo se mide eso? Bueno, a ver, la escala de Richter tiene una limitación, que a partir de precisamente magnitudes como la que se ha vivido aquí, 6,8, 6,9 o 7, pues ya no es buena no da bien la información, ¿no? Con lo cual, durante estas últimas décadas se han inventado se han pensado otras escalas, como la que tenemos, por ejemplo, en España, que es más adecuada para los terremotos de nuestras latitudes y de nuestras magnitudes, ¿no? Y de nuestras profundidades, que es la escala MBLG. Así que lo que sí que se ha universalizado es lo que se llama la magnitud momento, que está muy bien para terremotos grandes, por encima de 6, 6,5 y tal, y bueno, pues es lo que se está dando. Simplemente, bueno, un cambio para hacerla más adecuada al tipo de terremoto. Vale, aquí hay una ruptura de falla que se mide y que son 25 kilómetros de largo por 20 de ancho, que provoca, entiendo que una separación de 1,5 metros. Aquí dice un deslizamiento máximo de 1,5 metros, supongo que es el hueco que queda entre las fallas, ¿no? Sí, bueno, ese 1,5 metros es de los trozos de la falla que se mueven así, ras. Bueno, pues ese desplazamiento es de un desgarro de aproximadamente 1,5 metros en la zona que más, ¿eh? Y sí, es verdad, sería una cuadrícula de unos 30 por 20 aproximadamente, ¿no? Ten en cuenta, por ejemplo, que el terremoto de Turquía de febrero de este año, el de 7,8, movilizó una superficie de 200 kilómetros por 30 de profundidad, ¿eh? Estamos hablando de que ese terremoto sería aproximadamente unas 20 veces más débil que el que se produjo en Turquía, lo cual no hace que haya sido muy mortífero, ¿no? Vamos, que no evita que el problema haya sido el que estamos viendo, ¿no? Vale, a mí ha habido un dato de eso que me ha inquietado bastante, que dice, claro, si nosotros estamos viviendo en una zona de sismicidad baja, aunque también tenemos nuestras fallas como ellos, claro, nos está mandando la Tierra una señal de que cientos de años acumulados pueden provocar, hay una especie de energía que se va acumulando, para entendernos, podría provocar un terremoto así también, casi en cualquier sitio donde hubiera una falla. Bueno, nosotros tenemos contemplado varias zonas tectónicas con recurrencias de 5.000 años y cosas así en prácticamente toda Europa, ¿no? Y concretamente el mapa tectónico de la península ibérica nosotros nos mete en una zona, lo que es todo Euskal Herria, en varias zonas. Una se llama la zona 12, donde la peor separada sería la cuenca de Pamplona, que sí que podría llegar a darse terremotos de escala 6,8, que es el máximo que se da por el tamaño de las fallas. Un terremoto es más o menos enérgico dependiendo del tamaño de la falla. Por ejemplo, el terremoto que tuvo tanto impacto en Lorca en el año 2011, en mayo de 2011, fue el movimiento de una falla de 4 kilómetros. De estamos hablando de una falla que se movió aproximadamente unos 25, 30 kilómetros. Y del de Turquía de este año estamos hablando de 200 kilómetros. Si hablamos del de Fukushima, hablamos ya de más de 1.000 kilómetros, ¿no? Es decir, que la magnitud de cada terremoto te la da el movimiento de la falla. Fíjate que con 4 kilómetros se genera un 5,1 y nosotros aquí en nuestra zona sí que tenemos fallas de 4 kilómetros, incluso fallas que han provocado terremotos de 4 y pico más, con unas aceleraciones importantes, sin daños, digamos, materiales importantes, que han dado pues los 4,6, 4,8 que hemos vivido recientemente en la cuenca de Pamplona. Pues Antonio Arechavala, geólogo, investigador y, como ven, también divulgador científico, porque aprendemos mucho con él y con sus colegas. Por eso él dice, atentos periodistas, os convendría ir leyendo esto para no meter la pata. No, está muy bien. Por a ver, que está muy bien. Y magnitud, que lo lían. Es que he estado leyendo varios medios así importantes que
siguen liándose con intensidad y magnitud y bueno, pues simplemente que sean un poco rigurosos. Nos viene muy bien escuchar a los que saben. Antonio, un abrazo muy fuerte. Eskerrik asko. Igualmente, agur. Agur, agur. La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero. El conocimiento es la fuente más democrática de poder. Alvin Toffler, escritor. Gabón, los equipos de rescate siguen trabajando en las provincias marroquíes afectadas por el terremoto de magnitud 6,8 que tuvo lugar el viernes por la noche. Más de 2.500 fallecidos, al menos otros tantos heridos y una cantidad incierta de personas desaparecidas entre los escombros es el resultado trágico de este temblor de tierra en una zona que no presentaba a priori un gran riesgo sísmico y cuyas edificaciones estaban lejos de ser sismoresistentes. Enseguida repasaremos con el geólogo Antonio Arechavala las características de este terremoto. Saludamos ya al geólogo Antonio Arechavala, que lleva desde el viernes por la noche siguiendo la información sobre el terremoto de magnitud 6,8 que ha sacudido Marruecos. Gabón, Antonio, buenas noches. Gabón, ¿qué tal estáis? En la región en la que se ha producido el terremoto, el suroeste de Marrakech, la cordillera del Atlas, ya nos muestra el lugar en el que chocan las placas tectónicas euroasiática y africana. Es la misma línea de choque, para hacernos una idea, entre placas que hace que la península de Anatolia, en Turquía, sea un lugar con un alto riesgo sísmico. Para definir este terremoto, ¿qué características ha tenido, Antonio? Si te fijas, el Atlas sería también una parte de cómo se forma las Béticas, los Pirineos o el sistema, si quieres, central, ¿no? Es resultado de la compresión que se produce norte-sur, ¿no? Así que, claro, tenemos una cordillera que tiene una dirección noreste-suroeste y ahí pues hay unas cuantas fallas que, como bien dices, aunque están un poco alejadas de la zona de convergencia de las placas africana y europea, pues se produce, sabemos que existían fallas, que posiblemente esta haya sido una que se conoce como la falla del Atlas Norte, pero desde luego las características son de un terremoto de foco no muy profundo, a unos 26 kilómetros de profundidad, y una gran sorpresa en cuanto a la magnitud, porque ha removido una superficie de prácticamente 30 kilómetros por 20 de profundidad, ¿no? Estamos hablando de que incluso esa zona se podía llegar a mover en la zona que más se ha podido deslizar, ¿no? En el centro, donde se calcula más o menos que puede estar el epicentro o el hipocentro, de 1,5 metros, ¿no? Estamos hablando de una energía tremenda, ¿no? 6,8 es un terremoto ya pues muy fuerte, ¿no? Muy grande y con características catastróficas. El hecho de que no sea un terremoto muy profundo guarda relación con el nivel de destrucción que ha ocasionado. Sí, siempre los terremotos que son poco profundos son mucho más dañinos que los terremotos que se producen en focos igual a 100 kilómetros de profundidad, en zonas de subducción, por ejemplo, ¿no? Y es simplemente por el hecho de que la capa de roca que pueda amortiguar las ondas y por supuesto las más mortíferas, todo el impacto que se produce en superficie, donde nosotros tenemos nuestros ecosistemas, nuestras ciudades, pues cuanto más cerca, pues peor para nosotros, ¿no? Se han producido unas 45 réplicas. ¿Va disminuyendo su intensidad o quizás puede ocurrir, como pasó en Turquía, que una de las réplicas sea especialmente fuerte otra vez y cause un nuevo desastre sobre el ya ocasionado? Han pasado muy poco tiempo desde que tenemos los datos de la noche, que realmente para lo que era la hora española fue 11 minutos pasadas la medianoche, es decir, ya del día 9, aunque en hora marroquí o canaria era del día anterior, eran las 23:11. Es muy poquito tiempo para poder decir y poder observar tendencias, ¿no? Pero sí que se ha notado, he presentado yo una gráfica en Twitter que todo el mundo puede consultar, en la que se ve cómo ha disminuido muy poquito la cantidad de terremotos por encima de 3,5 y la frecuencia de estos. No podemos descartar que en los próximos días haya una réplica, como efectivamente dices que sucedió en febrero en Turquía, con aquel 7,8 que al día siguiente produjo una de las réplicas más
digamos, irregulares, ¿no? que hemos detectado en geofísica, ¿no? Que es un 7,6 después de semejante pepinazo, ¿no? Pero también es importante apuntar que la zona de Anatolia es una zona que sísmicamente es de las más activas del planeta, y esta, la zona de donde se ha producido cerca al sur de Marrakech, no hay precedentes importantes, no hay precedentes menos todavía de esta escala, ¿no? de esta magnitud. Así que bueno, sí que podemos hablar de que en 1960 hubo en Agadir, que pilla un poquito lejos al sur, un terremoto muy fuerte en el cual hubo un montón de víctimas, cerca de 15.000 víctimas en 1960, pero solo fue de 5,8, y esto bueno, pues habla precisamente del tipo de viviendas, del tipo de construcciones y de la precariedad muchas veces a la hora de valorar las construcciones con referencia a estos fenómenos. Como no es habitual que se produzcan, ya de hecho hablamos de un país prácticamente en vías de desarrollo, y como además le sumamos a que no había precedentes conocidos, pues no se toman unas medidas importantes, ¿no? Y bueno, sí que hay otro terremoto importante en 1755, tampoco está cerca de la zona, pero sí que se conoce, que pudiera tener estas características destructivas, ¿no? Lo que sí que hemos detectado, sobre todo en los últimos años, es en la época instrumental terremotos que sí superan la escala 6, pero en la zona norte, ya pues hablando de la falla de Azores-Gibraltar, ¿no? En el mar Mediterráneo o frente a las costas de Gibraltar, ¿no? Ahí sí que tenemos en el año 2004 el 6,4 famoso que hizo tanto daño en Argelia, y también tenemos el del 6,3 del año 2016, creo que fue en el año 2016, sí, un 6,3 que bueno, pues produjo daños en Ceuta y en algunas zonas del norte de Marruecos, por supuesto, y en el sur de la península ibérica. Los mapas de peligrosidad sísmica se calculan en base pues, a la información sísmica que se recoge de cada región, en base a los terremotos que ya se han producido. En esta zona, como decías, pues no había grandes precedentes, no había datos de hecho, y no se esperaba que se acumulase tanta energía como para que se produjera un terremoto de esa magnitud. Claro, esto cambia a partir de ahora. Habrá que actualizar esos mapas de peligrosidad. Y claro, la cuestión es si la destrucción que ha provocado el terremoto, debido a que muchos edificios son de mampostería o de hormigón armado, pero no son sismo resistentes, si este cambio en el mapa de peligrosidad sísmica pues, va a traer consigo cambios en la forma de edificar en esta zona de Marruecos. Eso ya se verá. Hombre, pues sí, se ve que los edificios más vinculados, por ejemplo, al turismo, los que están mejor construidos, con normas más estrictas y tal, pues han aguantado más o menos bien, ¿no? Los edificios tradicionales, de mampostería, de adobe, de ladrillo y tal, pues son los peor parados, ¿no? Y luego tenemos unos edificios intermedios que son un poquito más modernos, que ya son de hormigón armado, pero que han heredado pues esos vicios, ¿no? De construcción en zonas pues que como no son sísmicas, pues no se toman especiales medidas, ¿no? Como tener la planta baja abierta, ¿no? Eso es una configuración urbana que hemos visto por prácticamente todo el mundo, incluso en zonas sísmicas, incluso en Japón, ¿no? Eso lo que es la planta débil baja, o esas asimetrías importantes que, bueno, también estudiamos ya, por ejemplo, en Lorca, ¿no? En el año 2011, y vimos que son letales en zonas donde hay terremotos. Bueno, pues aquí, en la revisión que hemos hecho a través de fotografías, a través de vídeos que nos han enviado, pues vemos que se ha producido exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, pasa siempre hacemos informes después de cada terremoto de cuáles son aquellas configuraciones urbanas que no hay que dejar que proliferen, pero da igual, o sea, al siguiente terremoto volvemos a hacer el mismo informe, y vuelve a haber otro terremoto y volvemos a hacer el mismo informe, y siempre estamos detectando la misma configuración urbana letal, y prácticamente no se toman medidas. Ya. Bueno, ¿y cuál es la explicación de que se haya sentido de forma importante en determinadas partes del sur de España y Portugal este terremoto? El impacto del viernes por la noche fue tremendo en 100 kilómetros a la redonda, se dejó sentir evidentemente al norte de Marruecos, pero también en el sur de la península ibérica. ¿Esto a qué se debe? Bueno, hay varias cuestiones, pero primero te voy a contar una cosa que me hace muy poquito, esta mañana, he estado revisando los mapas de intensidades que ha dado pues el Servicio Geológico de los Estados Unidos y el Centro Euromediterráneo de Observación Sísmica, y resulta que me he encontrado testimonios de este terremoto en Francia, no te lo pierdas. Y bueno, incluso en el IGN, en el español, hay algunos en la provincia de Madrid. O sea que
por supuesto que se ha notado en el sur de Portugal, se ha notado en el sur de la península ibérica, y si ves, hay algunas calvas, algunas zonas donde no se nota, y sin embargo hay otras zonas donde hay una acumulación tremenda de testimonios, ¿no? Esto tiene varias lecturas. Obviamente, la primera es que el terremoto es muy superficial y tiene una extensión importante en cómo afecta las ondas a la expansión de estas mismas en horizontal, ¿no? en la superficie. Y segundo, el tipo de terreno que acoge las ondas, que es muy importante, ¿no? Es una cuestión geotécnica muy estudiada y sabemos que si las edificaciones o las personas que lo notan están en edificios que están cimentados sobre roca dura, pues entonces prácticamente pasa desapercibido y no lo van a notar. Pero si están en algún terreno suelto, terrenos cuaternarios, por ejemplo de arenas, de arcillas o de gravas o algo así, que están en cubetas sedimentarias normalmente, como suelen estar la mayoría de las ciudades, se produce una amplificación de las ondas que, bueno, se transmite en ese efecto Flank que hemos explicado muchas veces, como pasa en Donostia, ¿no? En la zona metropolitana de Donostia, que es capaz de replicar prácticamente terremotos lejanos, ¿no? Como vimos en el año 1903 en Pamplona, 1923 en Huesca, el de 1967 de Aret, y los modernos terremotos que se dieron pues en 2004 con el llenado de Itoiz, y los nuevos que se han dado 2020 y tal en Pamplona, ¿no? Y bueno, pues este es un efecto geotécnico típico. Y una tercera explicación podría venir del hecho de que, claro, se aglutina muchísima gente y entonces pues hay mucha gente que lo nota. Normalmente en zonas abiertas, donde no vive prácticamente nadie, no vas a encontrar testigos que te digan si lo han vivido o no. Así que cuanto más densa sea la población, mayor cantidad de testimonios y de datos que tenemos sobre intensidad. Este tipo de terremotos se pueden producir en el sureste de la península ibérica. Pues sí, tenemos datos contrastados, ¿no? Sobre todo en la parte sur de la península ibérica, que tienen que ver pues con la extensión de la falla de Azores-Gibraltar, que ya hemos comentado algunas veces, que viene desde el Azores, pasa por Gibraltar, sube por el Mediterráneo, pasa por la bota de Italia, sigue por Grecia, entra en Turquía precisamente por la península de Anatolia y prácticamente llega hasta la India, ¿no? Ese choque de placas, esa convergencia, si quieres, de algunas de las placas y subplacas, lo que produce es que en esta zona, en el sureste y en el sur español, se produzcan terremotos por encima de escala 6. De hecho, tenemos históricamente registrados un 7,1, el de 1829 en Torrevieja, y también que se le calcula un 6,6, una magnitud de 6,6, o incluso el famoso terremoto de 1884 de Andalucía, ¿no? Que podría haber superado la escala 6 también, ¿no? Nosotros en la zona pirenaica, aunque hace ya 270 años, casi 3 siglos, ¿no? que no se pueden, se han datado en aquella época, hace mucho, que hubo terremotos, dada su intensidad, que pudieron llegar a magnitudes que estén entre 6 y 7, ¿no? Y bueno, ya te digo, el último fue hace más de 270 años, con lo cual, bueno, sabemos que han existido, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la información geológica sobre este terremoto de magnitud 6,8 que sacudió Marruecos el viernes por la noche. Seguiremos a partir de ahora, que evidentemente pendientes de las réplicas. Ojalá no haya ningún nuevo susto en las próximas jornadas y sobre todo, y es ahora lo más importante, siguiendo la información de las operaciones de rescate que se siguen produciendo y siguen apareciendo personas con vida, afortunadamente, en estas labores de rescate. El balance total de daños, pues ahora mismo es imposible. De hecho, si recordamos el terrible terremoto que afectó a Turquía y a Siria en febrero, pues somos conscientes de que el balance final llegó muchísimo más tarde, ¿verdad?, cuando ya se pudieron hacer los cálculos. De hecho, en Turquía, porque en Siria creo que ni siquiera hemos podido tener datos fehacientes de víctimas y de número de heridos. Bueno, pues así es. Fenómenos naturales que ocasionan una gran devastación. Antonio Arechavala, como siempre, un placer charlar contigo. Buenas noches. Buenas noches, Sabón. La mecánica del caracol. Historia para insomnes.